Hola, muy buenas a todos. Os doy la bienvenida a mi canal Aprende con Víctor. Y en este vídeo vamos a poner a prueba nuestros conocimientos sobre el mundo reciente. ¡Comenzamos! ¿Qué organización dejó de suministrar crudo durante la crisis del petróleo? A, B, C o D. Y la respuesta correcta es la B, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué presidente y en qué país se aplicaron la perestroika y la glasnost? A. Boris Yeltsin en la Federación de Rusia. B. Vladimir Putin en la URSS. C. Lech Walesa en Polonia. D. Mikhail Gorbachev en la URSS. Y la respuesta correcta es la D. Mikhail Gorbachev en la URSS. ¿Cuál de estas causas no provocó la caída del bloque oriental? A. Los partidos comunistas mantuvieron la represión política. B. La URSS retiró las tropas soviéticas de Europa del Este. C. La población se movilizó exigiendo la celebración de elecciones. D. Los partidos comunistas no contaban con el apoyo militar de la URSS. La respuesta correcta es la A. Los partidos comunistas mantuvieron la represión política. ¿Qué país del bloque oriental se dividió en dos tras la caída del comunismo? A. Alemania. B. Polonia. C. Yugoslavia. D. Checoslovaquia. La respuesta correcta es la D. Checoslovaquia. ¿Qué sistema sustituyó al sistema bipolar y qué países fueron los protagonistas? A. Sistema tripolar. Estados Unidos, Japón y China. B. Sistema multipolar. Estados Unidos, Japón, China, Brasil y México. C. Sistema unipolar. Estados Unidos. D. Sistema neutral. Ningún país es el protagonista. La respuesta correcta es la C. Sistema unipolar. Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo de las medidas que aplicó el neoliberalismo en la década de los 80? A. Aumentar los servicios sociales de educación, sanidad, etc. B. Acabar con la inflación o subida de los precios. C. Incrementar los impuestos a las empresas para obtener más ingresos. D. Reducir la intervención del sector privado en la economía. La respuesta correcta es la B. Acabar con la inflación o subida de los precios. ¿Qué es la Unión Europea? A. Asociación Económica de Países Europeos. B. Asociación Económica y Política de Países Europeos. C. Asociación Política de Países Europeos. D. Asociación Cultural de Países Europeos. La respuesta correcta es la B. Asociación Económica y Política de Países Europeos. ¿En qué continente se encuentran los países de ASEAN y de Mercosur? A. ASEAN en Europa y Mercosur en África subsahariana. B. ASEAN en América Latina y Mercosur en Europa. C. ASEAN en África y Mercosur en Asia. D. ASEAN en Asia y Mercosur en América Latina. La respuesta correcta es la D. ASEAN en Asia y Mercosur en América Latina. ¿De qué tipo fue la crisis económica de 2008 y a qué sector arrastró? A. Crisis bursátil y arrastró al sector financiero. B. Crisis energética, petróleo, y arrastró al sector industrial. C. Crisis financiera y arrastró al sector inmobiliario. D. Crisis bursátil y arrastró al sector inmobiliario. La respuesta correcta es la C.
crisis financiera y arrastró al sector inmobiliario. ¿Qué monarca y presidente españoles fueron los artífices de la transición? A. Juan Carlos I de Borbón y Adolfo Suárez. B. Juan Carlos I de Borbón y Arias Navarro. C. Felipe VI y Felipe González. D. Felipe VI y Adolfo Suárez. La respuesta correcta es la A. Juan Carlos I de Borbón y Adolfo Suárez. ¿Cuál es la constitución que se aprobó en la transición y está vigente actualmente? A. Constitución de 1976. B. Constitución de 1978. C. Constitución de 1985. D. Constitución de 1988. Y la respuesta correcta es la B. Constitución de 1978. Según la Constitución, ¿quién es el jefe del Estado en España y por qué motivo? A. El presidente porque España es una república parlamentaria. B. El dictador porque España es un régimen totalitario. C. El emperador porque España es un imperio. D. El monarca porque España es una monarquía parlamentaria. La respuesta correcta es la D. El monarca porque España es una monarquía parlamentaria. ¿Qué grupo terrorista español reivindicaba la independencia de Cataluña? A, B, C o D. Y la respuesta correcta es la C, Terra Lliure. ¿Cuál de estos artistas españoles pertenece al hiperrealismo? A, Pablo Ruiz Picasso. B, Antoni Tàpies. C, Antonio López. D, Miquel Barceló. La respuesta correcta es la C, Antonio López. ¿Cómo se llama el estilo que simplifica los elementos expresivos hasta quedarse en la esencia? A. Minimalismo. B. Hiperrealismo. C. Deconstructivismo. D. Neoexpresionismo. Y la respuesta correcta es la A. Minimalismo. Define brevemente los siguientes términos. A. Perestroika. B. Doctrina de guerra preventiva. C. Tratado de Maastricht. D. Mercosur. E. Transición. Perestroika. Conjunto de reformas impulsadas por Gorbachov con el fin de acabar con el estancamiento de la URSS. Doctrina de guerra preventiva. Teoría establecida por el presidente estadounidense George Bush Jr. tras el ataque que sufrió Estados Unidos el 11S. Esta teoría defiende el derecho a intervenir militarmente contra cualquier amenaza, organizaciones terroristas o países que las amparasen, que atentase contra la seguridad nacional de su país. Tratado de Maastricht. Acuerdo firmado en 1992 por los países miembros de la Unión Europea en el que se plantearon objetivos como la Unión Económica y Monetaria, la cooperación en política exterior, defensa, policía y justicia, a la vez que establecían nuevas políticas comunitarias para educación, ayudas al desarrollo, etc. Mercosur, Mercado Común del Sur, es una agrupación económica formada para favorecer los intercambios comerciales entre los países miembros: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Transición. La transición política española fue el proceso que se inició tras la muerte del general Franco en 1975 y la proclamación de Juan Carlos I de Borbón como rey de España. Durante la transición se produjo el desmantelamiento de la dictadura franquista. Realiza una redacción de la transición a la democracia del antiguo bloque oriental. En 1989
Desapareció el bloque oriental. Los regímenes totalitarios de Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, dirigidos por partidos comunistas, fueron derrotados por las movilizaciones de los ciudadanos y dieron paso a sistemas democráticos. La causa principal que posibilitó la transición hacia la democracia fue la política exterior de Gorbachov, que en 1987 firmó un acuerdo con el presidente estadounidense Ronald Reagan, por el que se comprometía a retirar las tropas soviéticas de Europa del Este. Esta medida provocó el debilitamiento de los gobiernos comunistas, que ya no contaban con el apoyo militar del ejército soviético. Esta nueva situación fomentó la movilización popular que presionó, mediante manifestaciones, a los gobiernos comunistas para que, por ejemplo, legalizaran los partidos políticos, celebraran elecciones o dimitieran. Uno de los acontecimientos más significativos de la caída de los partidos comunistas y la transición a la democracia tuvo lugar en Berlín, en 1989, cuando el pueblo comenzó a derruir el muro que dividía la ciudad. En 1990 desapareció la RDA y ese mismo año Alemania se reunificó en la República Federal de Alemania. Berlín se convirtió en la capital. Lee el texto y responde a las preguntas. ¿Cómo comenzó la crisis actual en los Estados Unidos? La crisis financiera que azota a medio planeta ha colocado a todos los países del mundo en una situación de extrema gravedad. La crisis se inició porque las inversiones se dirigieron hacia el mundo inmobiliario, viviendas, ya que se ofrecían hipotecas, préstamos, a un interés muy bajo y a personas que no tenían una buena situación económica. Para protegerse del riesgo, los bancos americanos vendieron las hipotecas a otros bancos. Pero cuando en el 2005 se elevaron los tipos de interés, los bancos dejaron de prestar y las personas no podían pagar créditos tan altos. ¿Hacia qué sector económico se dirigían las inversiones? ¿Por qué motivo y a qué personas se concedían las hipotecas? Las inversiones se dirigían hacia el sector inmobiliario, porque los bancos ofrecían hipotecas a un interés muy bajo a personas que no tenían una buena situación económica. ¿Qué hicieron los bancos para protegerse del riesgo que suponía conceder hipotecas a ese grupo determinado de personas? ¿Cuándo cambió esta situación y por qué? Los bancos americanos vendieron las hipotecas a otros bancos. La situación cambió en 2005, porque se elevaron los tipos de interés de los préstamos concedidos. Recuerda cuál fue el resultado de estas actuaciones. El resultado fue la quiebra de los bancos norteamericanos y europeos, que dejaron de conceder créditos ante la falta de liquidez, provocando el cierre de numerosas empresas y el incremento del desempleo, especialmente en Europa del Sur y Occidental, 20% de tasa de desempleo de España y Grecia. La crisis financiera arrastró también al sector inmobiliario porque los particulares, que ya no obtenían créditos, dejaron de comprar el exceso de viviendas edificadas por las constructoras. Señala qué soluciones inmediatas adoptaron los gobiernos. Los gobiernos ayudaron a los bancos que sufrían falta de liquidez prestándoles capital para que volviesen a conceder créditos. El problema fue que parte de ese capital se obtuvo de los impuestos de los ciudadanos. Además, también realizaron obras públicas para reducir el número de desempleados y les concedieron ayudas para evitar que se incrementara el índice de pobreza de sus países. Clasifica cada aspecto o acontecimiento donde corresponda. Aquí recomiendo pausar el vídeo para realizar esta actividad. Y aquí están las respuestas. Desaparición de los regímenes socialistas. Gorbachov es nombrado presidente de la URSS. Los países europeos del bloque oriental acaban con los gobiernos comunistas. Caída del muro de Berlín. Reunificación de Alemania. Desintegración de la URSS. Surge la CEI. Evolución del mundo occidental. Se establece un sistema unipolar. Se ha consolidado la Unión Europea. Estados Unidos se convierte en la única potencia. Atentado del 11 de septiembre de 2001. La invasión de Afganistán. Acta Única Europea, 1986.
Transición y democracia en España. Pactos de la Moncloa. El 23F. Constitución de 1978. Expo del 92. Presidencia de Adolfo Suárez. Participación en cumbres iberoamericanas y euromediterráneas. Observa las imágenes e indica el tipo de manifestación artística que representa, el título y el autor de la obra, el estilo artístico y su cronología, las características del estilo. Imagen 1. El cuarto de baño es una pintura realizada por Antonio López. Es una obra del estilo hiperrealista, que se desarrolló principalmente a partir de 1970. El hiperrealismo se caracteriza por representar la realidad con la misma precisión que una fotografía. Imagen 2. Mañana es una pintura realizada por Agnes Martín. Es una obra del estilo minimalista de finales del siglo XX, a partir de 1970. El minimalismo se caracteriza por la simplificación de los elementos expresivos de la pintura, en este caso el color, que se reduce hasta quedarse en la esencia, mínimo. Esta autora, Agnes Martín, tiene su propia iconografía y en sus obras siempre representa rayas horizontales y verticales. Si le ha resultado útil el vídeo, no olviden dar un like y suscribirse para nuevos vídeos educativos. ¡Adiós!